Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro muy curioso. Un cilindro que me envió mi amigo Tony, muchísimas gracias Tony. Es un cilindro de fabricación china con un pitonaje muy complejo. Fijaros en el logo, en la llave. Aquí pone Manjin Anti-Thief Lock Core. Y si veis la llave, fijaros en la codificación, ya veis que es complejo, hay muchos elementos ahí dentro. Tiene 5 pinning pin, aquí los tenéis, 5 pinning pin bastante estrechos, son de diámetro pequeño, y tiene aquí slider, tiene 2 filas de slider. Fijaros, una fila codifica en este lado de aquí, creo que son 4 slider y aquí creo que también son 4 slider al otro lado. Unos se mueven con muelle hacia afuera y otros se mueven con muelle hacia el lado opuesto. Es muy curioso. Vamos a echar un vistazo al bocallave. Fijaros, un bocallave bastante restrictivo porque aunque parece que es muy abierto por esta parte de aquí, ahí tenemos 2 filas de slider. Ahí podemos ver uno de ellos, vamos a ver si puedo arrojar luz sin utilizar la linterna. Ahora pondré la linterna. Ahí veis uno de los sliders, creo que podréis apreciarlo. Vamos a ver ahí. Fijaros cómo lo muevo, están cargados a muelle. Los de ese lado tienen muelle que les devuelve en este sentido, les devuelve al centro, y los de este lado los apartas hacia la derecha y también un muelle los devuelve a ese lado. Están por ahí dentro, es más difícil verlos. Vamos a alumbrar ahora con la linterna y vamos a verlos, aunque no podré moverlos a la vez. Fijaros, creo que se ve. Vamos a ver. En ocasiones deslumbra. Hay un montón de ranuras en la parte superior, ahí veis las ranuras, y tenemos slider, una fila en ese lado y otra fila en ese otro lado, justo encima de los pernos. Los pernos son pinning pin, ahí los podéis ver. Vamos a ver si se ve algo más por detrás. Fijaros, por allí se intuyen los sliders, y este lado de aquí, el lado de la derecha, que queda completamente vacío y es en el que vamos a poder hacer tensión. Un bocallave al final muy estrecho, muy restrictivo, que me va a obligar a utilizar ganzúas muy pequeñas, y lo he ganzuado 2 veces, he ganzuado este cilindro 2 veces. Espero que no sea demasiado caótica la apertura, pero el espacio es muy pequeño, se saltan con facilidad. Vamos a intentar ganzuarlo, dejadme que lo coloque en el aprieto y hacemos un intento. Si lo conseguimos, lo intentaré desmontar, cosa que me da muchísimo miedo porque no sé cómo está hecho y es probable que lo estropeemos. Pero bueno, si lo conseguimos ganzuar, lo desmontamos y vemos qué es lo que tiene dentro. Nos vemos en un momento. Ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, vamos a comprobar que funciona. Ahí lo tenéis. Como veis, hay muchas holguras. Este cilindro es exactamente como Tony me comentó. Es un cilindro que no es un portento en tolerancias, en absoluto, no tiene buenas tolerancias, pero tiene tantos elementos dentro que realmente es muy difícil saber qué es lo que está sucediendo o qué es lo que estás tocando. Bueno, como veis, funciona. Ahí está. Vemos un poco la codificación. Fijaros, tenemos los pinning pin, hay de todo. Segundo y tercero son muy largos, molestan muchísimo para poder alcanzarlos del fondo. Quinto es de longitud media, pero el interno va muy hacia adentro. El cuarto es al contrario, el interno sobresale bastante. El primero sería el más corto de todos. Y en cuanto a los sliders, tenemos en la parte de la derecha este tercero, que es el más difícil de colocar, es difícil acceder hasta él, y en la parte izquierda tenemos los 2 primeros que hay que colocarlos hasta la pared. Estos que veis con huecos estarían prácticamente colocados desde el principio, se colocan fácilmente. Bueno, vamos allá. Como siempre hay que tocar un montón de veces la iluminación. Me voy a tener que manejar con los sliders a los 2 lados. Intentaré no tapar el bocallave
pero no es sencillo. Voy a utilizar un tensor chino de un set barato, colocado en esta parte, y voy a utilizar la ganzúa número 10 de Multipic. Es una ganzúa muy pequeña, una pala muy pequeña. Voy a coger otra para que veáis otra de Multipic. Esta es la 6, esta es la 6 y esta es la 10. Fijaros la diferencia de tamaño. Lo que vamos a utilizar es la pequeña. Puede que tenga que utilizar también esta otra casera hecha por mí con una varilla de limpia. Como veis no hay mucha diferencia, simplemente que esta es de entrar por la izquierda y se maneja mejor, y esta es plana. Y para los sliders voy a intentar colocarlos con esta fantástica ganzúa colibrí de Le Corbeau, del Cuervo, francesa. Me encanta, fantástica. Lo único que tengo que mejorarle a estas ganzúas son los mangos, prepararle unos mangos caseros, pero el diseño me encanta, es mucho más útil de lo que puede parecer a simple vista. Como veis no sé ni si considerarlo un gancho, simplemente es un arco. Bueno, vamos allá. Tensión. Hay tantos elementos y tenemos a veces que distensionar para poder pasar que no sabría qué decir. La tensión media, primero nada. Estoy primero con los pin in pin. Cuarto, quinto. Ahí quinto hace un buen clic y un movimiento. Cuarto, un buen clic y un movimiento. Vamos allá, hemos llegado al primero. Primero se coloca y hace un muy buen movimiento. No es difícil colocar los pin in pin, pero dan rotación y eso puede llevar a confusión. Vamos a comprobar aquí el interno del quinto. Yo creo que más o menos está. Cuarto, tercero y segundo son muy largos, llevan a confusión. Yo creo que... Vamos a ver... Creo que falta el interno de uno de los... de segundo, de tercero. Ahí, ese es el interno del tercero. Como veis ha dado un giro y se ha desplazado todo el rotor se ha desplazado hacia aquí. Yo creo que esto puede estar. Vamos a ver. Ahí el primero de nuevo. Prefiero retocarlos un poco, aunque se corre el peligro de pasar alguno de ellos. Es fácil pasar alguno de ellos. Si los forzamos ya no cabe la ganzúa, está en tensión, porque ahora al girar se bloquean los pernos, no bajan ni suben a su paso, y los sliders están completamente quietos justo encima y no se puede pasar. Bueno, vamos a empezar a tocar los sliders. Fijaros, incluso ya los de la izquierda piden, eso quiere decir que con la ganzúa vamos a comprobar. He debido de tocar el de la derecha y mandarlo, el tercero de la derecha, a su sitio. Bueno, como son, ahí está. Ahora primero y segundo ya no piden. Tercero parece que está en su sitio, he hecho un ligero clic. Vamos a ver los de la derecha, que son la clave. Tengo que encontrar el tercero. Creo que es el tercero. Ahí he hecho un clic. Vamos a ver, este está en su sitio. Vamos a ver ahora los de la izquierda, ese tercero. Los de la izquierda todavía no piden. Voy a intentar encontrar primero, segundo, tercero. Vamos a ver, creo que este es el tercero. Está muy duro. Ahí ha hecho un clic y un movimiento en el rotor. Vamos a ver si ahora empiezan a pedir. Sí, un clic en el primero de la izquierda, un clic en el segundo, un clic en el primero. Vamos a ver, primero, el segundo, parece que pide pero no avanza.
Vamos allá, tercero, el cuarto está en su sitio, vuelvo aquí, derecha, primero, segundo, tercero. Es difícil saber cuándo están bien colocados. Ahí el primero vuelve a hacer un clic. Ahora hay que trabajar curiosamente con bastante tensión los sliders. Es algo que no es lo más habitual. Es el segundo, pero no sé por qué no se mueve. Ahora se ha movido. Primero, no debería de hacer tanta resistencia a moverse. Primero, segundo, ahora sí, ahí está. Primero y segundo. Yo creo que no me estaba apoyando correctamente en esta guarda y al intentar mover el segundo movía el primero de la derecha. Ahí está ganzuado. No me preguntéis cómo vamos a desmontar esto. Quizás es que es muy arriesgado. Quizás lo lógico sería meter la llave, pero realmente no lo sé. Bueno, aquí está ganzuado. Vamos a resituar la cámara. Si nos lo cargamos va a ser una pena, pero realmente quiero ver lo que tiene dentro. Así que lo vamos a intentar. Vamos a ver. Vamos a empezar por quitar la grupilla y luego vamos a intentar, por ejemplo, meter una lámina. Y si metemos una lámina, ya aunque los sliders salgan volando, creo que... Una cosa curiosa es que el rotor es que no parece estar mecanizado. Si os fijáis, no lo sé, no sé si es fundido. Si os fijáis, no llega hasta el borde. No sé cómo han hecho. Es algo curioso, es más complicado. Eso evita... Parece que la grupilla va poco a poco a salir. Vamos a ver. No quiero que se me cierre sin decidir antes. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, ya lo tengo aquí desmontado, tras pasar bastante miedo. No sé si habremos perdido algo. Vamos a ir viendo todo lo que tiene dentro. En principio
una configuración lógica. Tiene una ranura en la parte superior para una barra lateral. La barra lateral está aquí, está cargada a muelle, tiene dos muelles, la veremos ahora. Ahí la tenéis, y luego los 5 alojamientos para los pin pin, nada más. El rotor, bueno, está lleno con los muelles. No he sacado los muelles porque no salen fácil, seguramente ahí han salido dos, se caerán cuando ahí ha salido otro. Espero no perder ninguno. Tenemos los 5 alojamientos para los pin pin. Esta parte de aquí está un poco plana para que gire fácilmente. Ahí es donde se notan holguras, se ganzúa más fácilmente. La parte de atrás del rotor es una parte unida, como veis, con una cola de Milano. Me imagino que para facilitar la mecanización. No lo sé, parece fundida, no parece que se haya mecanizado. Y luego tiene solo tres sliders a cada lado. Yo os he dicho que era muy difícil saber qué es lo que había ahí dentro, que estábamos tocando, que no. A mí me daba la impresión por la codificación que podía haber 4, pero si os fijáis en la apertura he tenido que tocar prácticamente 3. Uno de los de la derecha, yo creo que era el tercero, y 2 de la izquierda, el primero y el segundo. Ahí está. Ahora vamos a pasar a ver los elementos. Bueno, aquí está el alojamiento para la barra lateral. La barra es esta y va alojada aquí con 2 muelles que hacen que sobresalga. Ahora vamos a ver todos esos elementos despacio, uno a uno. Vamos allá. Pernos, aquí los tenemos, pin pin, efectivamente. No he comprobado, un segundo que encuentre la pinza. No he comprobado si los contrapernos, sí, el contraperno está sellado. Está sellado, tiene el muelle dentro, como los multilock modernos. Ahí está, no se desmonta, se mueve. Perfecto, son todos iguales, son todos normales. No son aserrados, spool ni nada de eso. Y los internos, vamos a ver, también los internos son normales. Bueno, por lo menos esos son elementos telescópicos y eso siempre es un reto. Los pernos tienen 2 diámetros, como podéis ver, ni están biselados, ni aserrados, ni tipo torpedo, ni nada. Y los internos tampoco. Estos se pueden desmontar, aquí los tenéis todos, con la codificación de la llave. Más interesante es ver la barra lateral, aquí la tenéis, es muy sencilla, no tiene nada, con estos 2 muelles que hay aquí. Estos son 2 muelles que le empujan a la barra lateral. Y aquí tenemos los sliders, no tienen puertas falsas, como era de esperar, no hemos notado puertas falsas. Ahí está. Este es el elemento que interactúa con la llave y esa sería la puerta verdadera. Ahí es donde encaja la barra lateral cuando todos están colocados en su sitio. 3 en un lado, 3 en el otro y cargados a muelle con estos pequeños muelles que tenemos aquí. Han salido más por aquí arriba, aquí tenemos otros 3 y espero que haya más dentro del rotor. Y estos muelles grandes de acero son los muelles de pernos, de los contrapernos pin pin, perdón. Bueno, ya lo veis, bueno, no sé cuál es el material, da la impresión de que es aluminio todo esto. Construcción con materiales aparentemente baratos, como es habitual en muchos cilindros chinos. Este parece latón, este es mucho más pesado, pero el rotor no. El rotor no parece tener protecciones contra taladro, es aluminio, sería en principio, y los pernos también. Solo los internos de los contrapernos parecen de acero, pero sería en principio muy sencillo fresar o taladrar todo este rotor que es de aluminio, con lo que no es un cilindro muy recomendable para colocar o extraerlo a pedazos con un tornillo, porque tiene muchos alojamientos, muchas partes huecas, como podéis ver todo alrededor, y encima es de aluminio, no tiene pernos antitaladro. Aquí lo tenéis,
Muchísimas gracias, Tony, de verdad. Una experiencia este cilindro. Algunos de estos cilindros, tengo por ahí uno chino que no he conseguido abrir, pin in pin, un clon del MT5 Plus, que es muy incómodo de ganzuar. Aún no me he metido con él a fondo. Esta ha sido la apertura de este Wanjin Anti-Thief Lock Core. Es lo que puedo leer aquí, no sé qué es lo que viene aquí. Ahí tenéis el logo. Muy interesante, 5 pin in pin, 6 slider en 2 filas de 3 cargados a muelle con movimientos opuestos. Este es su desmontaje, habéis visto su apertura. Espero que os haya gustado, os sea útil y a ver cómo me las apaño para montar esto. Hasta la próxima, un saludo.